Saludos a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este esfuerzo apoyado por la Unión Europea, Paz, Aproxal, Ormusa y el Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador. En el marco del diplomado especializado sobre seguridad ciudadana y legalidad e igualdad de género para las instituciones locales y nacionales del ramo de justicia y seguridad, nos encontramos en el módulo 4, que se denomina Seguridad Ciudadana y Marcos de Protección de Niñez, Adolescencia, Juventud, Adultas Mayores, Mujeres Adultas, Mujeres con Discapacidad, Mujeres Privadas de Libertad y Población LGBTI. Esto se refiere precisamente a los marcos protectores de los derechos de las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La temática internacionalmente se denomina crímenes de odio y es en ese sentido que vamos a iniciar esta actividad con un estudio de caso. De nuevo, gracias por su participación, su atención y su colaboración. Feminicidio y crimen de odio. A las 22:30 del 18 de septiembre de 2019, Santos Emilio Calzada Peraza llegó al inmueble rural en el que hasta hace año y medio vivía con su para ese entonces ex compañera de vida de nombre Catherine Vanessa Cañengues, su hija Katy Beatriz y su hijo Brian Emilio, ambos de apellidos Calzada Cañengues, de 7 y 5 años de edad respectivamente. El inmueble está ubicado en el cantón Río Hondo, municipio Las Cruces, del departamento Santa Úrsula. En el interior de esa vivienda se encontraban precisamente Catherine Vanessa Cañengues, Ivonne Margarita Gutiérrez Amaya, Katy Beatriz y Brian Emilio. Las dos primeras estaban platicando en la sala después de cenar, partir un pastel y ver televisión con la niña y el niño, así como limpiar la cocina, mientras que estos últimos ya dormían en la habitación que compartían ubicada contiguo a donde se encontraban las dos mujeres adultas. Santos Emilio Calzada Peraza trata de ingresar por la fuerza a la vivienda, por lo que Catherine Vanessa Cañengues, en virtud del miedo que sentía porque en reiteradas ocasiones había sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su ex conviviente, se acerca a la puerta y sin abrirla le pide que se vaya, manifestándole que es tarde y que no son horas de llegar de visita. En ese momento, Santos Emilio Calzada Peraza rompe la puerta e ingresa a la vivienda, percatándose de la presencia de Ivonne Margarita Gutiérrez Amaya, por lo que le reclama a Catherine Vanessa Cañengues y comienza a gritarle: sos una mierda, sos una puta machorra, me cambiaste por esta perra de mierda que todo mundo sabe que es lesbiana. La gente habla mierdas mías y de mis hijos porque estás haciendo cochinadas. Vos y esta puta están cogiendo delante de mis hijos. Grandísimas perras, las voy a matar. Las voy a hacer trocitos y se las voy a dar de hartar a los cerdos. Entre otras expresiones amenazantes, denigrantes y soeces. Ante lo que ella le respondía que solo eran amigas y que esa noche Ivonne había llegado de visita para llevarle un pastel por su cumpleaños, para celebrar precisamente con Katy y Brian. Procediendo Santos Emilio en ese momento a agredir físicamente a la madre de sus hijos, golpeándola en el rostro y en el estómago con el puño cerrado en varias ocasiones, por lo que Ivonne Margarita Gutiérrez Amaya intentó evitar la agresión, pero también fue víctima de puñetazos en la cara, el tórax y hasta patadas. Lo anterior sucedía
mientras la niña y el niño observaban los hechos desde la cortina que servía de puerta a su dormitorio, ya que se despertaron ante el rompimiento de la puerta principal y los gritos, insultos y amenazas de su padre hacia las dos mujeres adultas. De repente, Santos Emilio Calzada Peraza retrocede unos pasos, saca un arma de fuego tipo pistola marca Smith Wesson 9 milímetros calibre .32 que portaba en la parte baja de su espalda, a la altura de su cinturón, disparándole en 2 ocasiones a Catherine Vanessa Cañénguez, la primera en el tórax y la segunda en el rostro, quien falleció en el momento, procediendo de inmediato a dispararle en una ocasión a la altura del abdomen a Ivonne Margarita Gutiérrez Amaya, por lo que cayó al piso y mientras trataba de levantarse, se cubría el rostro con sus manos y le pedía que no lo hiciera, recibiendo 3 disparos precisamente en el rostro. Antes de retirarse del lugar con rumbo desconocido, Santos Emilio Calzada Peraza escupió sobre el cadáver de Ivonne Margarita Gutiérrez Amaya, dejando los 2 cuerpos sin vida en la sala, mientras la niña y el niño se escondían al fondo de su dormitorio, siendo hasta aproximadamente las 6 de la mañana que se atrevieron a salir, dirigiéndose hasta una casa ubicada a 1 kilómetro de distancia, donde vive la señora Carlota del Carmen Benítez, a quien le contaron lo que había sucedido, y fue ella quien dio aviso sobre los hechos a la Policía Nacional Civil. Este caso, que está basado en situaciones reales, es un caso hipotético, pero al estar basado en situaciones que se dan en nuestros países, refleja la grave situación de vulnerabilidad, el odio y la discriminación que en determinado momento propicia situaciones contra los derechos humanos fundamentales de poblaciones especialmente vulnerables. En ese sentido, este espacio asincrónico va a plantear algunos elementos que nos van a permitir reflexionar sobre estos temas, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde la realidad del abordaje que se realiza de estas graves situaciones. Comencemos por el caso. Catherine Vanessa es una mujer nicaragüense, soltera, de 32 años de edad, ama de casa, del domicilio de Las Cruces, quien no tiene documentos de identidad vigentes porque se encuentra en una condición de migrante irregular en El Salvador desde hace muchos años. Ella es madre de una niña de nombre Katy Beatriz. Le pusieron ese nombre por el de ella misma, pero como diminutivo, y un niño que se llama Brian Emilio. Emilio precisamente por su papá. Ambos niños tienen los apellidos Calzada Cañénguez, 7 y 5 años respectivamente, y residen junto con su madre y hasta hace año y medio con su padre en un inmueble rural ubicado en el cantón Río Hondo, municipio de Las Cruces, Santa Úrsula. Ivonne Margarita Gutiérrez Amaya es una mujer soltera, salvadoreña, de 33 años de edad, comerciante, del domicilio de Las Cruces. Ella sí con su documento único de identidad, números 2162734-8, residente en un inmueble de naturaleza rústica, hoy urbano, ubicado en notificación El Castaño, municipio Las Cruces, departamento Santa Úrsula. Ella es una activista local por los derechos de la comunidad LGBTI. Santos Emilio Calzada Peraza es el agresor
Es salvadoreño, soltero, de 42 años de edad, vigilante y del domicilio del mismo municipio de Las Cruces, con documento de identidad, único de identidad, números 3162734-8, y es padre de la niña Katy Beatriz y el niño Brian Emilio, ya mencionados. Esta persona reside desde hace un año, aunque se separó de su familia hace año y medio, en el Mesón Quintana, ubicado en el barrio El Centro del municipio Las Cruces del departamento Santa Úrsula. Y las víctimas indirectas y sobrevivientes de estos hechos son Katy Beatriz y Brian Emilio, entre otras personas que se han visto afectadas por estos hechos violentos. ¿De dónde derivan estas situaciones? En primer lugar, es importante señalar que este término crimen de odio es relativamente moderno, aunque las situaciones derivadas de la discriminación y el prejuicio son muy antiguos. Hablando de este tema, en otros países no se habla de delitos, como en el caso nuestro, sino que se habla de crímenes. Y es por eso que la denominación internacional son crímenes de odio. Pero dentro del contexto salvadoreño, aunque podemos utilizar las normativas internacionales, se entienden que son delitos. Pueden ser delitos o pueden ser faltas, pero se trata de conductas que atentan contra los derechos o bienes jurídicos tutelados de las personas. Y en ese sentido, al afectar derechos, se ven como una vulneración precisamente a las condiciones inherentes a la persona humana que nuestra propia Constitución reconoce como el origen y el fin de la actividad del Estado, quien debe garantizar precisamente que no se vulneren estos derechos y mucho menos que se vulneren por razones de discriminación o prejuicio. Es en ese sentido que como inicio debemos decir un no a la violencia, venga de donde venga. Pero también debemos reconocer que aunque todas y todos podemos estar en determinado momento en una situación de vulnerabilidad, hay personas que están permanente o temporalmente en esas condiciones especiales de vulnerabilidad, ya sea por razones por diversas causas de las que hablaremos pormenorizadamente a continuación. Debemos aceptar y reconocer que cualitativa y cuantitativamente hay poblaciones que por las relaciones desiguales de poder derivadas de diversas causas se encuentran más vulnerables. En ese sentido, hacíamos la distinción entre crimen y delito, y es importante señalar varias cuestiones como fundamento o información previa. Es común que este tipo de crímenes se invisibilicen, se justifiquen, se normalicen, naturalicen o minimicen. ¿A qué nos referimos con esto? Que se tratan como delitos comunes o como delitos pasionales y se evita buscar precisamente las causas de estos hechos. Y en ese sentido podemos hablar de fines preventivos generales y de fines preventivos especiales. La actividad del Estado, especialmente en materia de derecho penal, implica una actividad en función de protección de los derechos. Recordemos que no todos los delitos son de la misma gravedad. Hay desde actividades, acciones, omisiones digamos, con menos gravedad, que en un momento determinado afectan derechos. Pero estas acciones o comportamientos o conductas pueden ir avanzando o pueden cambiar hasta convertirse en acciones graves que puedan acabar incluso con la vida de las personas o que puedan atacar previamente su integridad o su libertad sexual.
En ese sentido, no podemos hablar solo de los delitos más graves. En realidad, tenemos que pensar que incluso cuando una falta o un delito es cometido por cualquiera de estas causas, estamos en presencia de un crimen o un delito cometido por razones de odio. Y lo que sucede es que muchas veces la familia, la comunidad, la sociedad, los medios de comunicación o el mismo Estado u otras instituciones, OSCs u ONGs, no, a pesar de no tener una responsabilidad directa, pero sí un compromiso social, pueden tender a una invisibilización de estos hechos. Hay gente que termina justificando algunas de estas actividades a partir de estereotipos o a partir de unas actitudes de rechazo injustificado. En otros momentos simplemente se deja sin acceso a la justicia a las víctimas porque es como que nada ha sucedido, o finalmente se normaliza y se dice, bueno, en algo andaba, por ser así le sucedió, ya se esperaba que sucediera esto, o bueno, de todas maneras, si le pasa a la gente buena o a la gente común o a la gente normal, ¿cómo no le va a pasar a estas personas? Y cuando dicen estas personas, es como que hubieran categorías de personas. Y como seres humanos, todos somos iguales en cuanto a dignidad y derechos, pero en la práctica eso no es cierto. Y esa es la lucha, hacer llegar esa práctica a un respeto bajo el enfoque de derechos humanos, pero mientras tanto bajo una equiparación. Si una población está especialmente vulnerable, es lógico que se tiene que hacer una tutela, implementar unas medidas o tomar acciones para equiparar a estas personas que están en desventaja con quienes tienen por lo menos las ventajas promedio, aunque lo ideal sería llegar a las mejores condiciones para todas y todos. Es importante señalar que este tipo de delitos o crímenes se caracterizan por un alto ensañamiento y por situaciones que muchas veces, por su misma gravedad, se omiten mencionar en los procesos, en los medios de comunicación o aún en las mismas conversaciones entre las personas. Pero ¿de dónde partimos? Partimos precisamente de este principio de igualdad, que no es una igualdad formal, porque si bien todas las personas somos iguales en derechos y en dignidad, es evidente que las condiciones particulares que pueda tener una persona delimitan a qué derechos tiene acceso. Por ejemplo, una mujer tiene acceso a todo lo, debería tener el respeto y el acceso a la defensa de todos sus derechos. Pero, por ejemplo, si se encuentra en estado de gestación o acaba de dar a luz, tiene ciertos derechos legales precisamente en función de su propia recuperación, pero también en función de ese bebé o de esa bebé que acaba de nacer y que requiere de sus cuidados. También es importante señalar que no se puede hablar de una igualdad formal, porque no todas las personas, insisto, somos iguales y a veces hay que, entre comillas, discriminar en sentido positivo con el propósito de equiparar a aquellas personas que tienen una desventaja. Se me ocurre, por ejemplo, mencionar que en nuestro país hay una ley de equiparación de oportunidades. Si una empresa tiene cierto número de empleadas y empleados que en teoría no tienen ninguna discapacidad, porque todos tenemos algún área de oportunidad de mejora en nuestra visión, en nuestra motricidad o en cualquier otro aspecto, pero si hay un grupo de personas que tiene, digamos, las habilidades promedio, por cada cierto número de personas, esta empresa está obligada a contratar a alguien que tenga una discapacidad declarada. Eso no es una situación antojadiza o sacada de un criterio sin fundamento. Parte precisamente que si tenemos dos personas accediendo a a un, pretendiendo acceder a un trabajo, definitivamente el patrono, por regla general, va a preferir a una persona que no tenga discapacidades.
Entonces la ley lo que hace es equiparar las oportunidades y dice, por cada tantos empleados, usted deberá contratar al siguiente que sea una persona con discapacidad. Y de esa manera estamos equilibrando o equiparando esta situación. Muchas veces en estos temas de niñez, adolescencia, mujeres en sus diversas etapas de vida, personas en diferentes condiciones étnicas, de discapacidad o de cualquier otra naturaleza, e inclusive con los miembros de la comunidad LGBTI, se necesitan este tipo de medidas con el propósito de garantizarles sus derechos y establecer precisamente que se cumplan con las condiciones para lograr todo su potencial y todo su desarrollo. Y en ese sentido es que cuando hablamos de igualdad, debemos relacionarlo necesariamente con este término de equiparación. No es correcto y no es justo que se hable, por ejemplo, que una ley que protege a las mujeres no tiene fundamento. Tiene el fundamento precisamente para equilibrar las relaciones de desigualdad derivadas de un sistema que tiene normativas y actitudes que son de carácter patriarcal, enfocados en el género masculino, que tienen también eh, una visión solamente adultizada, como que si se basara todo el sistema en un hombre de mediana edad, con excelente salud y con todas las condiciones, cuando sabemos que hay que proteger especialmente, por ejemplo, a una niña o un niño o un adolescente, no como una cosa, no como decíamos antes, es que tenemos que abrir una guardería, como que fuera a guardar un objeto. Por el contrario, a lo que nos estamos refiriendo es precisamente a que se hagan leyes para proteger de mejor manera la situación de vulnerabilidad temporal o permanente que presentan estas personas. Y aquí entra en juego un término sumamente relevante y es el término interseccionalidad. Cuando hablamos de interseccionalidad, nos referimos precisamente a que se analicen, se consideren o se tomen en cuenta las condiciones particulares de cada persona, porque las leyes son abstractas, las leyes son frías, y en un momento determinado una ley lo que dice es, el que matare a otro tendrá una pena entre tantos y tantos años de cárcel. Y ahí termina. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en un delito X, por ejemplo, un delito contra el patrimonio, un delito de robo, por ejemplo, donde hay violencia y se le despoja a una persona de su patrimonio, no es igual el caso de una persona que tiene una buena red de apoyo, que le quitaron parte de su patrimonio, pero tiene más en el banco o tiene más en la casa. No es lo mismo una persona que está en cierta edad o en cierta condición física, que si ese mismo robo de esa misma cantidad se lo hacen a una persona adulta mayor, que es todo lo que tiene, o que se encuentra migrando temporalmente en el país y no tiene a quién pedirle ayuda. Entonces veamos cómo las condiciones varían de persona a persona y esos elementos se pueden hacer valer y es importante en el derecho penal cuando se va a imponer la pena máxima, la pena media, la pena mínima o alguna pena entre estos extremos. Esto es relevante porque funciona no solo en los delitos patrimoniales, funciona en cualquier tipo de acción, omisión, conducta o comportamiento que afecte los derechos personales. Pueden ser la libertad sexual, puede ser la integridad de las personas, puede ser también su propia vida. Entonces, en ese sentido, la idea de interseccionalidad hace que las instituciones, los funcionarios y las personas
nos pongamos en función de quien más lo necesita en lo necesario, lo proporcional y lo idóneo que esta persona necesita. Es decir, que nos adaptemos a quien necesita este apoyo, este respeto, este respaldo, y no que la persona se tenga que acomodar al sistema. En otras palabras, no todas las personas les afectan igual los delitos ni tienen la misma capacidad para recuperarse de los efectos o consecuencias de las mismas. Hablando del derecho procesal penal, digamos primero que el derecho penal es la última opción. Cuando ya no hay soluciones en otras ramas del derecho, acudimos al derecho penal. Pero en el proceso penal hay reglas, y reglas precisamente para favorecer que no se cometan injusticias contra una persona inocente. Tenemos el indubio pro reo o el favor rei, que favorecen a la persona que está siendo señalada como la responsable de un delito. Pero modernamente, al ver todas estas situaciones de desigualdad, se incorpora un elemento importante, y es el enfoque victimológico, un enfoque que, sin negar la obligación que se tiene de probar la culpabilidad de las personas que se les atribuye un delito, ponen en sobremanera también proteger a la persona que ha sido vulnerada, proteger a la víctima, y que se vele porque no se le revictimice. Ya de por sí ha sido víctima de una vulneración, y el acceso a la justicia se convierte en otra victimización, y al final no tiene ni siquiera la garantía que vaya a acceder a la justicia. Decíamos que los crímenes de odio son actos criminales. Desde esta perspectiva de diferenciar crímenes de delitos, por supuesto. La característica principal es que están motivados por un prejuicio basado en una característica protegida. Cuando decimos característica protegida, nos referimos a aspectos tales como raza, religión, etnicidad, origen nacional, orientación sexual, género, identidad de género, discapacidad o cualquier otro estatus similar. Es decir, que cuando hay violaciones a derechos porque se comete una agresión, ya sea por rechazo, intolerancia, aunque ese término intolerancia ya lo vamos a platicar, desprecio, odio y o discriminación hacia un grupo en situación de vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad deriva de los aspectos antes mencionados, definitivamente estamos en presencia de un delito cometido por razones de odio. Y alguien dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia entre cometer un delito por cualquier motivo o cometerlo por motivos de odio? Precisamente porque en cualquier aspecto general lo que se está protegiendo es el bien jurídico o derecho tutelado. Pero estos crímenes o delitos de odio van más allá, porque se cometen en función y por el simple hecho de las condiciones de la persona. Es decir, aprovechándose de una condición que merece ser protegida, se les vulnera. En ese sentido hablamos de la víctima, la ofendida o la agraviada, aunque sabemos que él puede ser víctima, ofendido u ofendida. A veces no depende del género. Sin embargo, en términos generales, estamos muy claros que por las situaciones sociales, antropológicas, sociológicas y psicológicas, generalmente las víctimas pertenecen a estos sectores. Por lo menos cuantitativa y cualitativamente, hablamos mucho de la vulnerabilidad de la niñez, la adolescencia, las mujeres y personas en condiciones especiales de discapacidad o la misma población LGBTI. Estas víctimas, que pueden ser directas o sobrevivientes o colaterales, son víctimas de discriminación por prejuicios y señalamientos, y generalmente tienen redes de apoyo, que aquí como irónico, redes de apoyo negativas. Esto sucede, por ejemplo, cuando la familia, en lugar de apoyar a la víctima, lo que le dice es, tú tienes que soportar esa situación, yo la soporté, es parte de ser mujer, es parte de ser madre.
El hombre es de la calle, la mujer es de la casa. El hombre puede abandonar a sus hijos, pero la mujer no. Y se le ponen una serie de cargas negativas hacia la mujer y eso vuelve que en lugar de ser una red de apoyo, se convierte en algo negativo o nulo. O por el contrario, todavía agrava más la situación, como en el caso que explicábamos de la negatividad. Puede ser que esas redes de apoyo no existan, como por ejemplo en el caso de la víctima madre de Katy y de Emilio y de Brian Emilio, donde ella es nicaragüense y no tiene a su familia cerca. Entonces está aislada con sus hijos en un área rural, dependiendo económicamente de un sujeto que lo que terminó haciendo fue quitándole la vida por prejuicios y por las condiciones que ustedes pudieron apreciar en la lectura del cuadro fáctico del caso y que van a tener oportunidad de analizar en una actividad que será parte de este módulo, de esta actividad y que desarrollarán más adelante. Y también hay redes de apoyo débiles. No hablamos solamente del tema familiar, a veces en la misma comunidad, en la misma iglesia, lamentablemente, y con todo respeto a la libertad de conciencia o de fe que cada uno o cada una tengamos, muchas veces los aspectos tradicionales de ciertas religiones ponen a las mujeres en una situación de dependencia o de sujeción que es inaceptable porque violenta sus derechos como personas, como seres humanos. Y cuando hablamos del victimario, agresor, autor, imputado o cualquier otra denominación que le querramos dar, tenemos que considerar si es un autor directo, un coautor, actúa con otras personas, es el que instiga, es el que promueve, es como el autor intelectual de la agresión, si es solamente un cómplice o es un encubridor. Pero independientemente del grado de participación que tenga, lo importante es por qué actúan estas personas en perjuicio de las víctimas u ofendidos. Primero se hace referencia a una relación de poder. La persona siente que tiene poder, que tiene más capacidad y le emociona atacar a personas que considera inferiores o más débiles. Desde ahí nos damos cuenta de la naturaleza discriminatoria de este fenómeno. Pero no basta esa explicación. Muchas veces la víctima, a pesar de estar en una condición de vulnerabilidad, el victimario la percibe como un aspecto o un ente o una persona que le representa un peligro o un riesgo o una agresión inminente. Y en ese sentido puede partir de la misma ignorancia o del desconocimiento que tenga o de su propio temor ante sus mismas inseguridades o ante querer demostrar ante los demás el desprecio por ciertas personas a modo de encubrir sus propias debilidades o falencias. Y en esto tiene mucho que ver la presión social, lamentablemente, y es por eso que hay que visibilizar esta situación, porque de esa manera las cosas pueden cambiar. Si se mantienen invisibles, si se minimizan o si se naturalizan, entonces el fenómeno no solamente continúa, sino que crece. Y crece no en un círculo cerrado o en un ciclo, sino que sigue en una espiral cada vez más grande, cada vez más fuerte, cada vez más violenta y cada vez más frecuente, que puede terminar en la pérdida de la vida de las personas con las consecuencias para el resto de su entorno familiar y para el resto de la sociedad. Pero también esta agresión puede deberse a una intolerancia hacia lo desconocido o hacia lo diferente, real o aparentemente. Y en ese sentido retomamos lo del aspecto anterior, porque esa intolerancia muchas veces es un disfraz en relación a las mismas inseguridades de las personas. Solo quiero señalar como una especie de paréntesis
que no me agrada mucho el término intolerancia porque es como cuando yo me golpeo. Si yo me golpeo con algo, entonces estoy hablando estoy hablando que debo tolerar el dolor, no lo puedo evitar. Pero una persona con una discapacidad, una persona con una orientación sexual distinta a la mía, una persona con una manera de vida diferente, una persona de una nacionalidad diferente, una persona de una edad diferente, no se tolera, se respeta. Entonces, ese término intolerancia, claro, es un primer paso, ¿verdad? Tolerar a quien por naturaleza no me agrada, pero la actitud no debe ser de tolerancia, debe ser de respeto. El mismo respeto que esperamos hacia nosotros es el mismo respeto que los demás merecen. Y finalmente, hay algunas personas que también pueden tener en cualquiera de estas circunstancias y de hecho se establece de acuerdo a varias teorías que tienen algún tipo de problema en su mente o en su actitud o en su forma de desarrollar su personalidad, el sentido de misión. Hay personas que por cualquier razón personal, religiosa, cultural, consideran que tienen la misión de atacar o destruir a determinadas personas. Y esto es grave porque sienten que tienen el apoyo de las personas que comparten sus creencias. En derecho penal, cuando hablamos de acción, omisión, conducta o comportamiento, son precisamente los aspectos que pueden constituir una falta o un delito que puede ser menos grave, grave o muy grave. Esto puede ir desde interrumpir un acto religioso hasta el feminicidio, pero pasa por homicidio, violaciones, lesiones, intimidaciones, golpes, burlas, exclusiones, vandalismo, hurto, manchas, piedras, profanación de tumbas, es decir, cualquier acción u omisión, conducta o comportamiento que se cometa por estos motivos y que constituya falta o delito debe ser visibilizada no solo en sentido formal, sino en cuanto a la motivación, el móvil, porque de esa manera se pueden atacar. Y si hablamos de lo que decíamos hace un momento, del fin preventivo general y del fin preventivo especial, el fin preventivo especial es que la persona no vuelva a cometer el hecho. La persona juzgada no vuelva a cometer el hecho. Pero el fin preventivo general es que la sociedad, al darse cuenta que esta persona fue sancionada desde el punto de vista del derecho penal, evita también y reconoce como negativas esas conductas. Y de esa manera, si el sistema funcionó para sancionar a esta persona, los demás miembros de la sociedad no se van a exponer. Entonces, el derecho penal, aunque ya llega en las últimas etapas o en las últimas consecuencias, sí es una herramienta importante, por lo menos mientras cambian las visiones y la mentalidad de las personas. Se me viene a la mente una frase que se decía en la antigüedad: si el hombre, imagínense, siempre centralizado en el hombre, si el hombre fuera justo, no se necesitarían leyes. Ahora podemos decir, si los seres humanos, si los hombres y las mujeres fuéramos justos, no se necesitarían leyes. Pero es obvio que todavía las necesitamos y necesitamos leyes progresistas que nos permitan cambiar esta realidad. Pero una ley no cambia todo, es parte de las acciones y de las decisiones que se deben tomar, pero definitivamente no es un fenómeno sencillo y requiere de la interacción de las diferentes disciplinas, de las diferentes personalidades, de las diferentes actividades y como los destinatarios y destinatarias de este esfuerzo, que desde distintas visiones estamos en función de cambiar esta realidad para mejorarla.
Ahí hay unos ejemplos cuando hablamos de discriminación por nacionalidad, es xenofobia, si es por raza es racismo, si es por sexo es sexismo o misoginia, y si es por religión puede ser contra alguna religión en particular como el cristianismo o el protestantismo. Importante resaltar que como eje transversal tenemos un enfoque de derechos humanos. Y en esta perspectiva de los derechos humanos, el principio de igualdad del cual ya hablamos y el principio de la no discriminación permiten implementar políticas respaldadas por normativas nacionales, pero también internacionales. Recordemos que las víctimas de odio sufren más que otras víctimas, en el sentido que los agresores generan un miedo, dividen a la sociedad, como ya dijimos, crean espirales de violencia y represalias. En ese sentido, la falta o la debilidad de las redes de apoyo y la falta de acceso a los servicios que permitan restaurar sus derechos generan una situación de vulnerabilidad prácticamente permanente. Y una y otra vez tienen que acudir al sistema y el sistema no siempre le da la solución. Es por ello que debemos tomar en cuenta estas fuentes del derecho, la doctrina, la ley y la jurisprudencia nacional e internacional para darnos cuenta que tenemos una obligación de hacerlo, pero no solamente verlo como una obligación, sino verlo como una necesidad y el privilegio de hacer una sociedad mejor. Aquí tienen algunos ejemplos de los artículos actuales del Código Penal o de la ley que establecen algunas conductas tipificadas como delito en relación a este derecho a la igualdad. Está el artículo 292 con los atentados relativos al derecho a la igualdad, precisamente atendiendo a estas razones injustificadas que se pudieran dar en la comisión del delito. Tenemos también el delito de genocidio en el artículo 361 del Código Penal, y en el artículo 45 de la ley tenemos el modernamente denominado feminicidio, en otros países femicidio, y es interesante que el inciso cuarto del artículo 99 del Código Procesal Penal establece como una excepción a las reglas de prescripción que cuando los delitos se cometen en función de estas circunstancias que estamos señalando, la pena no prescribe. Y hay un proyecto de reforma del Código Penal en el sentido del homicidio agravado que incluye estos elementos. Si estos elementos, si esa reforma se aprueba y si estos elementos se incluyen, el delito de homicidio se agravaría por el odio racial o puede ser étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género, a la orientación sexual u otros motivos que sean equivalentes. Cuando hablamos de la teoría de caso, es importante para nosotros desde el ámbito jurídico, porque estamos hablando de un principio de unidad lógica. La teoría de caso tiene tres elementos que se encuentran lógicamente unidos y de que estos tres elementos converjan y coadyuven a la administración de justicia es clave para superar o coadyuvar la solución a esta problemática. Cuando hablamos de teoría de caso, hablamos de teoría fáctica, de teoría jurídica y de teoría probatoria. Esta teoría fáctica se refiere a los hechos, a la situación real que sucedió. La teoría jurídica se refiere al derecho, la forma como se aborda desde el punto de vista legal. Y la teoría probatoria se refiere a que si el discurso de los hechos es bueno, pero si no está respaldado por las pruebas, no sirve de nada. Y en cuanto a estas tres de hechos, derecho y pruebas, lo que se pretende precisamente es establecer la realidad, establecer la verdad de los hechos que muchas veces por falta de pruebas o por falta de una adecuada investigación, solo se llega a una verdad procesal.
Se tiene que tener un buen análisis, un buen manejo objetivo, técnico de los elementos como rastros, evidencias, indicios o pruebas para hacer un convencimiento al juzgador y llegar a establecer no solo que a alguien lo mataron, sino que lo mataron por el hecho, por ejemplo, de ser mujer, o que a alguien lo mataron solamente por el hecho de ser un adulto mayor, o que a alguien lo mataron solamente por ser una persona, por ejemplo, con una discapacidad. No digamos cuando es evidente que los hechos contra la vida se cometen por pertenecer a la comunidad LGBTI. Obviamente la situación cambia, porque en ningún momento se justifica a menos que haya una causa excluyente de responsabilidad, como por ejemplo el cumplimiento del deber o la legítima defensa, pero si no hay una causa de justificación, hay muchas cosas por las que se puede provocar una desgracia, pero atacar a una persona solo por su derecho a vivir sin hacerle daño a otras personas, eso requiere un reproche, una sanción mayor y por eso se considera una agravante. Aquí tenemos un resumen, igual este material queda en poder de ustedes, sobre la teoría del caso y la teoría del delito. Lo fáctico se refiere precisamente al dónde, cuándo, quién, a quién, qué, cómo o por qué del hecho, para efectos de identificar e individualizar a las personas involucradas, qué hicieron, dónde sucedió, cuándo y sobre todo en estos casos importante el por qué. Cuando hablamos de lo jurídico, hablamos de las fuentes del derecho, incluyendo también la teoría del delito, que es la que está abajo en los últimos tres espacios, para establecer a través de la doctrina, la ley y la jurisprudencia, que ya las mencionamos, cuál es el grado de participación, si el hecho se consumó o quedó imperfecto o tentado, y si hay circunstancias que agraven o atenúen la responsabilidad, si hay subsunción de los hechos en algún delito más complejo o si hay un concurso de delitos. Y en el tema probatorio, que es donde yo siento que debemos demostrar la realidad de este tipo de hechos, tenemos el manejo de la evidencia, los indicios y los rastros, obviamente la prueba documental, pericial o científica y la testimonial, que muchas veces es la más débil por los prejuicios y por las percepciones a través de los sentidos, y muy importante la prueba irregular y las excepciones a la prueba ilícita. Importante entonces la prueba indiciaria, que en este sentido varios indicios nos pueden llevar a determinar la realidad sobre un aspecto en particular, porque no siempre tenemos la ventaja de tener prueba directa, testigos que vieron los hechos. Muchas de estas situaciones se dan en la intimidad de una casa o de una alcoba. La doctrina lo llama delitos en el ámbito privado o delitos de alcoba. Y en ese sentido la gente se esconde para cometerlos. Y luego, cuando hablamos de teoría del delito, hablamos que el hecho sea típico, que esté tipificado previamente en una ley, que lesione ese bien jurídico tutelado desde la Constitución y la ley secundaria, que sea antijurídico, como decíamos, que no hayan excluyentes de responsabilidad como legítima defensa o cumplimiento del deber, y la responsabilidad, que en términos sencillos es como la capacidad de obrar o motivarse de una forma distinta o no haber cometido el hecho bajo una creencia errónea. En síntesis, cuando hablamos de este enfoque de derechos humanos, estamos hablando de inclusión. Y eso va desde el lenguaje, aunque a mucha gente no le guste o establezca que de acuerdo a formalidades gramaticales de un ente como la Real Academia de la Lengua, que tiene sus propios fines en cuanto al idioma. Pero, por ejemplo, yo siempre digo, ¿por qué, por ejemplo, si yo digo bienvenidos,
se tienen que sentir incluidas las mujeres, pero si yo digo bienvenidas, los hombres no nos sentimos incluidos. Entonces, yo pienso que se trata de un equilibrio entre visibilizar a todas las personas y darles su lugar y respetarles sus derechos y sus opiniones. Y obviamente pasa por cuestiones de forma y también de fondo. Tampoco es bueno tener un gran lenguaje inclusivo, pero en la práctica discriminar a las personas. Lo incluyente implica un cambio de actitud, una motivación para realmente compartir y coexistir independientemente del género o el sexo biológico con el que hayamos nacido o con el que nos identifiquemos. Y es ahí donde surgen las teorías de género en sus diferentes vertientes y es importante considerarlo como eso, como un enfoque que nos permite visibilizar y trabajar en mejorar la situación de las personas que se encuentran en condiciones de desigualdad. Ya habíamos dicho algo respecto a la tolerancia, pero sí quiero hablar brevemente respecto a esto de la sensibilización y concientización. Yo estoy claro que de acuerdo a los aspectos teóricos y de las doctrinas, siempre hablamos de sensibilización y es necesaria, pero el problema es que muchas veces la gente entiende sensibilidad con ser débil o con sentir lástima por las personas que temporal o permanentemente se encuentran en una condición difícil o vulnerable. Y prácticamente ponerse como que yo no estoy en esa situación y pobrecitos los demás. Esa no es la sensibilización. Sensibilización implica el reconocimiento y por eso yo pongo concientización a la par, porque no se trata de tener una actitud de superioridad o de lástima ante la situación que gracias a Dios no estoy pasando yo, sino que se refiere a tomar conciencia que cuando se vulneran los derechos de una persona, estamos exponiéndonos a que el siguiente derecho sea vulnerado, sea el nuestro. Pero aún y más importante, no es ético, no es justo, no es correcto ser parte por acción o por omisión o voltear a ver hacia otro lado cuando una persona está siendo víctima de una violación a sus derechos como ser humano, independientemente de las decisiones, opciones o condiciones que le hayan tocado vivir o que esté padeciendo por un momento. Nada menos, y se me viene a la memoria que nada menos ayer me enviaron un pequeño video donde ponen a una niña muy bien vestida en la calle, muy bonita, y de inmediato la dejan solita, y de inmediato todo el mundo empieza a acercársele y le pregunta que si está perdida, que qué le pasó, que la llevan con la policía, que la llevan con alguna autoridad, y todo el mundo muy preocupado por la niña. Y qué bueno, pero después a esa misma niña la visten con ropa sucia y como que anda en la calle, en situación de calle, y nadie la ayudó. Y más bien cuando ella trató de acercarse a alguien, la rechazaron, guardaban su cartera o cuando entró a un restaurante, pidieron que la sacaran. Pero cuando andaba bien vestida, hasta jugaban con ella y la saludaban. Entonces esas cosas nos hacen reflexionar. Finalmente, cuando hablamos de crímenes de odio, recordemos que pueden ir hasta situaciones tan graves como los delitos sexuales, homicidios y femicidios o feminicidios, que también tenemos que aprender a buscar y analizar los perfiles criminológicos y victimológicos y aprender a detectar en nuestras diferentes actividades los riesgos que están sufriendo determinadas personas. También recuerden que hay situaciones en que hay personas hasta privadas de libertad en sus propias casas. Esto se ha agravado con la situación de pandemia y en ese sentido la persona corre aún más riesgos al estar encerrada y sin contacto con el mundo exterior. Finalmente, y a partir del enfoque de este diplomado,
Debemos poner especial atención en la creación de redes de atención integral e integrada para brindarle a las víctimas todos los servicios que se requieran para su restauración total de los derechos o por lo menos para apoyarles en la misma. Esto implica que al interior, o sea, intra, y al exterior, o sea, entre instituciones, intra e interinstitucional, debe haber por lo menos comunicación, coordinación y cooperación, pero por supuesto con respeto a las funciones de cada uno. Pero siempre hay más necesidades que recursos y por lo tanto hay que optimizar los recursos para cubrir la mayor cantidad de necesidades. Finalmente, no me queda más por razones del tiempo y por la naturaleza asincrónica de la actividad que agradecerles por su atención, pero sobre todo por el trabajo que realizan día con día en beneficio de todas y todos, pero especialmente en beneficio de quienes más lo necesitan. Gracias de nuevo por su atención.